¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa Las hermosas enseñanzas de la Biblia. Como cada semana, pues estamos muy contentos de poder estar aquí con ustedes. Estamos muy contentos también de que ustedes nos estén acompañando. Y pues nuestra invitación para que puedan compartir con sus familiares, con sus amigos en las diferentes redes sociales. Por ahí tenemos una página en Facebook que se llama Palabras de Vida, el podcast. Y por supuesto también ahí pueden encontrarme a mí. Y nuestra página principal, pudiéramos decir, está en YouTube. Al final de este programa, ahí aparece una imagen cómo ustedes nos pueden encontrar. Y bueno, estamos ya en el tema número 32 y hoy vamos a hablar, mi querido hermano y amigo, acerca del nacimiento, la niñez y la vida temprana de Cristo Jesús. Y sin duda alguna, el nacimiento de Cristo es el acontecimiento más revolucionario de la historia. No puede ser explicado por la ciencia, pero fue predicho claramente por los profetas bíblicos. Y pues su influencia se extendió hacia el pasado y el futuro, a todas las generaciones. También debería de tener y tiene para muchos de nosotros un significado extraordinario. Sin duda alguna, la palabra de Dios habla y habló acerca de esta promesa de liberar al pueblo de Israel, y no solamente al pueblo de Israel, sino al pueblo que siguiera a Cristo Jesús. Mira lo que dice Génesis 3, 14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Si se da cuenta, la historia de Cristo Jesús, la promesa de que Él vendría a este mundo, viene desde el principio. E incluso pudiéramos regresarnos hacia el pasado de la eternidad, donde antes de la fundación del mundo ya se había ideado este plan por si el mundo caía en pecado. Incluso a Abraham se le hizo una promesa. Fíjense lo que dice Génesis 13:15. Porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu simiente para siempre. Y esto es muy interesante porque dice a tu simiente. En Gálatas 3:16 nos aclara qué quiere decir esto de a tu simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, Satanás buscaba a aquel que sería el heredero, aquel que sería el libertador, aquel que sería el salvador del mundo, el Mesías. Por eso, él siempre trató de matar a cualquier descendiente de esta genealogía. ¿Por qué? Porque él mismo no sabía quién sería el Salvador del mundo. Así es que él tenía que estar adivinando. Y como lo dice Gálatas 3:16, no fueron muchos, sino solamente uno. Y este uno fue Cristo Jesús y sigue siendo Cristo Jesús. Ahora, ¿dónde nacería Cristo Jesús? En el libro de Mateo capítulo 2, versículos 4 y 5, nos aclara y nos dice dónde iba a nacer Cristo Jesús. Dice, y Herodes les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea. Esto es muy interesante, mi querido hermano y amigo, porque al lector regular, pudiéramos decir, al lector que no se adentra mucho en la palabra de Dios, aquí se le pudiera escapar algo muy interesante. Dice que en Belén, pero Belén, por supuesto, es una palabra en español. En el hebreo, la palabra Belén es una palabra compuesta de dos palabras, Bet-Lehem. Y Bet quiere decir casa y Lehem quiere decir pan. La casa del pan, de la casa de donde saldría el pan. Y por supuesto, pudiéramos recordar que Cristo Jesús es el pan de vida. ¿Se da cuenta esta situación? Y por supuesto se le llamaba Belén o Betlehem porque de ahí salía el pan que se ponía en el santuario. Era, por decirlo de alguna manera, la panadería. Ahora, ¿de quién nacería Cristo Jesús?
En Isaías 7:14 la profecía nos dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Interesante, ¿verdad? Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Ahora, alguien se pudiera preguntar por qué no se llamó Emmanuel y se llamó Cristo Jesús. Bueno, ahorita vamos a explicar un poquito acerca de esto. Pero mira, cuando él iba a nacer, a su madre se le apareció un ángel. Y fíjate lo que le dijo. Y dará a luz un hijo, Mateo 1:21, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Alguien podría decir, bueno, ¿cómo es que Emmanuel y ahora se llama Jesús? No entiendo. Bueno, Emmanuel es Dios con nosotros. Por supuesto, Jesús era Dios. Se había despojado de su divinidad para poder venir a este mundo y demostrarle que se podía vivir sin pecado. Que Adán y cualquier otro que te dijera que no se podía, pues estaban equivocados. Pero mira, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios estaba con nosotros en Cristo Jesús. Y por supuesto Jesús salvaría al pueblo y sigue salvando al pueblo hasta el día de hoy de los pecados. Ahora, hay otro mensaje muy interesante cuando Cristo Jesús iba a nacer o ya había nacido. Y es que vino otro ángel y se le apareció a unos pastores que estaban ahí en el campo. Fíjate lo que dice Lucas 2:10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, o sea, el Salvador, o sea, el Mesías, el que salvaría al pueblo de sus pecados para que tuvieran cabida en el reino de Dios. Y sigue diciendo los versículos 13 y 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Qué hermoso, mi querido hermano amigo, que siempre hemos tenido señales, siempre hemos tenido anuncios de la venida de Cristo Jesús. Incluso hoy que nosotros predicamos que Cristo Jesús está pronto a venir, es un anuncio para ti, mi querido hermano y amigo, de que te arrepientas, de que te alistes, de que estés a cuentas con Dios para cuando Él venga. Y fíjate algo interesante, si regresamos un poco a Isaías, pero ahora en el capítulo 9 y el versículo 6, aquí se cumple nuevamente otra profecía, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. O sea que Él sería el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Alguien pudiera decir también, bueno, es que Cristo Jesús no fue coronado como rey. Mi querido hermano y amigo, no fue coronado como rey aquí en la tierra, pero sí allá en el cielo. Y cuando regrese, regresará como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él tenía una misión aquí, y es por eso que muchos de los dirigentes de la iglesia que tenían una mala concepción del Mesías no lo aceptaron a Cristo Jesús, porque ellos pensaban que los iban a liberar del yugo de los romanos, un yugo literal, pero no era así. El yugo literal era liberar al pueblo, liberar al mundo del yugo de Satanás. Y fíjate cómo dice el profeta Isaías, aquí mismo donde estamos leyendo, pero los versículos 6 y 7, que se le nombraría a Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? No solamente era el nombre de Emmanuel, no solamente era el nombre de Jesús o Cristo. Fíjate lo que dice 6 y 7. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. Incluso cuando sus padres, María y José, o José y María, fueron a presentar a Cristo Jesús al templo como la ley ordenaba, fíjate lo que él dijo en Lucas 2, 27-32. Y cuando los padres del niño Jesús
lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Este sacerdote Simeón sabía o supo, él sabía de la venida del Mesías, y él sabía que antes de morir él vería al Salvador. Y cuando María y José lo llevan a presentarlo al templo, él supo inmediatamente que él era el Salvador, y por eso él dijo estas palabras. Incluso hasta Ana, la profetisa, fíjense lo que ella decía en el versículo 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Tal vez tú no has escuchado de Cristo Jesús porque tú no esperas la redención o tu redención, o porque tú no te sientes que seas pecador o que necesites de un Salvador, de alguien que te salve, alguien que te redima. Ahora, otra de las pruebas que tenemos de que Jesús era y es el Salvador del mundo, era el Mesías y sigue siendo el Mesías, la encontramos en Mateo capítulo 2 y versículo 11. Dice: y al entrar en la casa, esto hablando acerca de los sabios de Oriente, vinieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Es interesante cómo ellos, estos sabios de Oriente, no siendo del pueblo de Israel, no siendo los que deberían de estar estudiando las profecías, ellos sabían, caso contrario, que del pueblo de Israel, que los dirigentes, los que deberían de estar estudiando estas cosas, no lo sabían. Y si lo sabían, lo escondieron. Como fue el caso cuando estos sabios se presentaron ante Herodes, y cuando Herodes les pregunta a ellos, dicen: sí, parece, pero con tal de quedar bien con el gobernador, se hicieron los que no sabían muy bien. Esto, mi querido hermano y amigo, es un golpe para que nosotros despertemos. No podemos esconder las profecías. No podemos esconder lo que dice la palabra de Dios acerca de Cristo Jesús, acerca de lo que Él quiere para nosotros, del tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. No se puede, mi querido hermano y amigo. Bueno, sí se puede, pero no se debe. ¿Por qué? Porque si tú lo escondes, te van a pedir cuentas y tristemente vas a estar perdido. Ahora, vienen los sabios de Oriente, que muchos erróneamente les llaman magos, se presentan ante Herodes. Herodes les dice: cuando ustedes lo encuentren y vengan de regreso, me avisan dónde está para ir a adorarlo. Pero por supuesto era una mentira, era una trampa. Fíjate lo que dice el versículo 13 aquí mismo en Mateo 2. Después que partieron ellos, o sea, los sabios de Oriente, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y en la profecía, mi querido hermano y amigo, Juan, el teólogo, el escritor de Apocalipsis, el escritor del libro de las Revelaciones, describe un acto satánico para destruir a Cristo Jesús. Mira cómo lo dice el Apocalipsis 12:4. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y fíjense lo interesante de esto. Por supuesto no fue el dragón directamente, pero utilizó a un gobernante para hacer eso. Eso nos dice que aunque Satanás directamente no nos vaya a destruir, él utilizará a gobernantes para destruirnos. Fíjate lo que dice el versículo 16 de Mateo 2. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores. Satanás actuando por medio de un gobernante. Así será, mi querido hermano y amigo.
Hay quienes piensan y hay quienes creen que Satanás se te va a aparecer ahí enfrente, pero no es así. Satanás actúa por medio de personas que tienen poder en este mundo. Incluso pudiera ser algún pastor, pudiera ser algún dirigente de la iglesia. Porque cuando crucificaron a Cristo Jesús, los mismos dirigentes de la iglesia pagaron a personas para que fueran testigos falsos y hablaran mentira acerca de Cristo Jesús. Incluso cuando estaba la multitud ahí y preguntaban a quién soltamos, a Barrabás, un ladrón, un asesino, un violador, o a Cristo Jesús, los mismos dirigentes empezaron a incitar a la multitud para que dijeran, suelten a Barrabás. Hay que tener mucho cuidado, mi querido hermano y amigo. Hay que estar pendientes por medio de la palabra de Dios y hay que probar a todos. Llega el momento en que muere Herodes y fue el momento de que Cristo Jesús y sus padres regresaran acá a Jerusalén. Y fíjate a dónde vino a vivir Cristo Jesús. El versículo 23, aquí mismo en Mateo 2. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. ¿Te das cuenta? Aunque él había nacido en Belén, no se le decía de Belén, se decía Jesús de Nazaret, porque ahí fue donde se terminó de crear. Es igual como a muchos de nosotros nos pudiera pasar que nacimos en algún lugar, pero nos criamos en otro y nos pueden conocer por el lugar donde fuimos criados, no donde nacimos realmente. Ahora, aquí ya entramos en lo que dice la palabra de Dios acerca de su vida, de su niñez. En Lucas 2:40 dice, y el niño, o sea, Cristo Jesús, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. O sea que pudiéramos decir que fue una niñez hasta cierto punto normal. Y a lo que me refiero es que esta niñez de Cristo Jesús es la niñez que todos los niños deberían de tener. Crecer, fortalecerse, llenarse de sabiduría y que la gracia de Dios esté sobre él. Pero tristemente hay muchos niños que sufren en este mundo. Hay muchos niños que tristemente los hacemos sufrir. Hay muchos niños que no tienen una infancia normal, pudiéramos decir. Y es triste, mi querido hermano, mi querido amigo. Nosotros como cristianos siempre deberíamos de ver por los niños. Y fíjate lo que dice el versículo 44 y 45 de Cristo Jesús. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, o sea, la madre, María y José, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y es que, mi querido hermano y amigo, así es como muchos pierden hoy a Jesús. Suponemos que Él está en nuestra compañía, pero no nos preocupamos por asegurarnos de que Él esté con nosotros personalmente. Pero para el descuido no se necesita más de un día para perderlo. Pero después de perderlo, mi querido hermano y amigo, el volver a encontrarlo a veces cuesta días de penosa búsqueda. Así le pasó a José y así le pasó a María. Pensando ellos que estaba entre la multitud con ellos, ya cuando regresaban de Jerusalén hacia el pueblo, pues se dieron cuenta que no estaba. Pero, ¿cuál fue la sorpresa de ellos al encontrarlo? ¿Qué era lo que estaba haciendo Cristo Jesús? Mira lo que dice el versículo 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y el 47 sigue diciendo, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Como este niño, que pudiéramos decir tuviera 11, 12 años, nos está hablando de tantas maravillas. Y nosotros que tenemos años en el Evangelio no sabemos estas cosas o no hemos podido hablar de esa manera. Es muy, pero muy interesante esto y muy alentador también para nosotros y para nuestros hijos, mi querido hermano y amigo. Y fíjense cómo termina aquí en las Escrituras este informe de la vida temprana de Cristo Jesús. En los versículos 52 y 51 dice la palabra de Dios, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Mi querido hermano y amigo,
La próxima semana estudiaremos una vida sin pecado. Pero no quiero despedirme sin hacerte un llamado. La vida temprana de Cristo es un modelo para todos los niños y para todos los jóvenes y para todos los adultos también. Esta vida de Cristo Jesús está caracterizada por el respeto y el amor a su madre. Era, por supuesto, obediente a sus padres y bondadoso para con todos. Él odiaba el pecado y hacía oídos sordos a toda la tentación. Él trataba de comprender la razón de las cosas y así él crecía en el conocimiento y en la sabiduría. Era, por supuesto, simpático y tierno de corazón y estaba siempre dispuesto a aliviar a los oprimidos, a los tristes, a los dolientes. Mi querido hermano y amigo, si amamos a Cristo, nos deleitaremos en hablar de Él. Nuestros pensamientos más dulces se referirán a Él y contemplándolo seremos transformados a su misma imagen. ¿Quieres tú ser transformado a la imagen de Dios? Acércate a Cristo Jesús. Mi querido hermano y amigo, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación. Deja que te limpie. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación. Deja que